Bueno, buenos días Lorena y Daniela, ¿cómo están niñas? Muy bien, profe, muchas gracias. Bien, profe, gracias. Espero que hayan descansado el fin de semana. Bueno, la semana pasada recuerden que nosotros, bueno, avanzamos un poco en la materia, ya retomamos el tema que estábamos viendo la semana pasada, que era básicamente la parte conceptual. Recuerden que llegamos hasta contratos de trabajo, pero definimos también qué era una nómina, qué era un contrato de trabajo y cuáles eran los elementos del contrato de trabajo. Ya revisamos para que ustedes se contextualicen nuevamente y tengan una conexión con lo que vamos a ver hoy, que hoy básicamente vamos a ver eh, los tipos de contrato, las características de los diferentes tipos de contrato. Exactamente quedamos ahí la semana anterior. Sin embargo, antes de que comencemos, para que por favor diligenciemos, recuerden que nosotros diligenciamos hace 8 días el FT 034, pero ese FT hay que subirlo por plataforma para que ustedes lo acepten. Entonces, les voy a compartir la pantalla para mostrarles, bueno, por un lado, cómo se diligenciarlo. Ese fue el acuerdo al que nosotros llegamos la semana anterior. Y básicamente este acuerdo, recuerden que decíamos que 30, 40 y 30 quizzes, 40 parciales, perdón, 40 taller y 30 parcial. Entonces vamos a trasladarlo a la plataforma para que ustedes, aquí donde dice aceptación del acuerdo del curso, entren y por favor digan, pues ahí creo que les hacen unas 3 preguntas, una por cada uno de los cortes, en el que ustedes sencillamente chequean que efectivamente se trasladaron esos valores a cada uno de los cortes y al final les pregunta una cuarta pregunta en la que les dice que si yo les mostré el sílabo, lo que hicimos la clase anterior, que si les mostré el sílabo y adicionalmente a eso que si les dije cuál era la programación que existía de los parciales, que recuerden que les dije que los parciales los teníamos en la semana 5, la 11 y la 16. Entonces les voy a trasladar esta información para que ustedes puedan entrar y checar y verificar. Creo que eso es cerrado, es preguntas de sí, no. 1 es sí, 2 es no. Sencillamente para que digan que están aceptando el acuerdo del FT. Bien, miren, aquí aparece, entonces sencillamente yo lo que hago es llenar los porcentajes en los que nos pusimos de acuerdo hace 8 días. Habíamos dicho que quizzes un 30%, que los talleres eran un 40% y finalmente que el parcial era otro 30%, ¿verdad? Ese fue el acuerdo al que llegamos hace 8 días. Sí, Bien. Esto para la primera pregunta, toca la primera, la segunda y la tercera, porque los toma como individuales. De hecho, si uno quisiera, o si ustedes quisieran, podrían manejar unos porcentajes diferentes en cada uno de los cortes. ¿Sí descansaron el fin de semana, niñas? sí, señor, un poquito. Poquito. Sí, señor. Bueno, sí, los fines de semana son para descansar un poquito, porque uno pues aprovecha como para cuadrar cosas para entre semana, pero igual por lo menos no tiene uno la presión de los horarios y eso permite descansar algo. Y finalmente, el tercer corte. Es igual a 30. ¿Cómo les fue en sus otras clases en toda la semana? Bien, profe. ¿Conociéndose? Sí, señor. Profe, muy bien. Ya les habilité, entonces si quieren pueden entrar por favor para que contesten. Venga, les muestro dónde están. Que aceptan el acuerdo. Entonces lo que hice fue trasladar. Porque recuerden que la vez pasada lo que hicimos fue subirlo en físico. Creo que todavía no está habilitado, pero la opción de... Profe, pero no me aparecía. Mira aquí donde dice, ¿sí ves acá? Aceptación del acuerdo del curso. Sí, señor. No, o sea, sí me aparece, pero no lo puedo seleccionar. O sea, está así como en grisecito. Está inhabilitado, dice. Está restringido. Ujú. A ver. Inemia, ustedes son
Ah, pero es que está... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya. Tengo que quitarle una restricción. Bueno, ahorita en el break yo lo hago y entonces cuando entramos de los 5 minuticos que nos tomamos para descanso, se lo habilito para que puedan. Esa restricción se la colocaron ahora. Listo. Bien, no hay problema, yo les quito esa restricción ahora. Bien, les decía yo a ustedes entonces que la semana anterior retomemos un poquito el tema de la semana anterior. Recuerden que yo les mostré a ustedes una OVA. Estamos viendo las generalidades. Las generalidades respecto a la nómina y a los contratos de trabajo que son los que originan la nómina. Entonces, hace 8 días, recuerden que hicimos la presentación de la asignatura y de la universidad. Y de allí en adelante, pues, definimos qué era la nómina, que básicamente, pues, es la liquidación de todos los pagos que se originan debido a los contratos de carácter laboral. Y veíamos cómo hay, básicamente, las empresas tienen 3 tipos de trabajadores, de carácter administrativo, de carácter comercial y los de carácter operativo. Incluso yo les decía a ustedes que, pues, en el caso de ustedes van dirigidas a la parte administrativa en el sector táctico inicialmente. Y pues la proyección es siempre subir al sector estratégico, que es donde se toman las decisiones y donde se hace la planeación de la empresa. Igualmente recuerden que les decía yo a ustedes que toda esta parte contractual y de los lineamientos de carácter general respecto a las liquidaciones, a los valores y a los porcentajes, se encuentra regulado por el Código Sustantivo de Trabajo, que es básicamente donde se contiene toda la legislación laboral del país. Igual también definíamos qué es trabajo, como pues la capacidad que tenemos nosotros las personas humanas de ofrecer unos servicios, en este caso el desarrollo de unas actividades. Recuerden también que mirábamos qué es un contrato de trabajo y el contrato de trabajo se define por ley, como aparece exactamente ahí, aquel por el cual una persona natural, yo hacía énfasis en eso de natural, les decía que en el caso de que el trabajador siempre tendrá que ser una persona natural. Si es una persona jurídica, deja de ser un contrato de carácter laboral y pasa a ser un contrato de carácter civil. Les colocaba a ustedes el ejemplo de las empresas de vigilancia que usualmente terminan prestando el servicio de vigilancia, pero pues en los edificios y en los conjuntos residenciales termina contratándose es dentro de la administración con la empresa. Entonces no se contrata directamente al empleado, sino a la empresa, y en este caso deja de ser un contrato de carácter natural, entonces, perdón, de carácter laboral. Entonces, en ese caso, siempre el trabajador debe ser una persona natural, mientras que el contratante puede ser una persona natural o puede ser una persona jurídica. Y veíamos finalmente los elementos del contrato de trabajo. Bien, aquí hay una característica y recuerden que es bien importante y es que también comentábamos hace 8 días, que yo les decía a ustedes que los trabajos pueden ser verbales o escritos siempre y cuando se den esas 3 circunstancias. O sea, si existe una remuneración, si existe la prestación de un servicio personal y aparte de eso existe una subordinación o dependencia, se asume que hay un contrato de carácter laboral, entonces pues en ese sentido las personas tienen derecho a todos los beneficios que prevé la legislación colombiana respecto del trabajo. O sea, siempre y cuando existan esos 3 elementos. Entonces, eso hace que no necesariamente tenga que haber un contrato escrito, sino que si una persona puede demostrar que efectivamente recibe un sueldo, que cumplía un horario y prestaba un servicio él mismo y no otras personas, y adicionalmente que estaba recibiendo unas órdenes en cuanto a modo, forma y tiempo,
que existe un contrato laboral y pues se originan los derechos. Ya lo otro es mirar los tipos de contrato que existen, que será nuestro tema de hoy, y adicionalmente el mercado laboral. Mirar los tipos de trabajo, las características de cada uno de esos tipos de trabajo y el mercado laboral. ¿Ustedes han trabajado alguna vez en su vida, niñas? Sí, señor, yo estoy trabajando actualmente. ¿Sí? ¿Y en qué trabajas? Ah, tú me decías que tienes un contrato a término indefinido, ¿no? Sí, señor. Yo te decía en la clase anterior que eso es lo mejor que le puede pasar a una persona que esté trabajando, tener un contrato a término indefinido. ¿Y me recuerdas, por favor, en qué estabas trabajando? Sí, señor, yo trabajo en una inmobiliaria como analista de gestión. Llevo ya 4 años ahí. ¿Y qué hace un analista de gestión en una inmobiliaria? Discúlpame la pregunta. La ignorancia, más bien. Mm, Tranquilo, Mira, pues generalmente pues la inmobiliaria no es de contratos de arrendamiento ni venta de inmuebles. Nosotros ya es algo más técnico. La empresa se encarga directamente en convenio con los bancos de realizar los avalúos para definir el valor comercial real del inmueble y sobre eso pues desembolsan los créditos hipotecarios, leasing, reformas, constructores y todo eso. ya, interesante. Yo en alguna ocasión, porque las inmobiliarias son un caso curioso. No sé el caso tuyo, bueno, pero regularmente están en manos las gerencias de abogados. No sé si eso te pasa en la empresa tuya. Y en alguna ocasión había un grupo de gerentes de estas inmobiliarias que querían certificarse por competencias en el SENA porque no existe una especialidad. Y yo le preguntaba a alguien, le decía, venga, él me decía, mire, es que nosotros tenemos un problema y el problema es que un mismo predio en diferentes sitios puede tener valores distintos. Sí, señor, exactamente. Por obvia razón. Dijo, entonces, nosotros a veces no, dijo, no hay un criterio así como de carácter técnico que uno diga, no, es que aquí hay una tabla, hay una fórmula, y dependiendo de la localidad donde esté y del barrio donde esté, pues sencillamente por metro cuadrado termine estableciéndose el valor. Dijo, a pesar de que existen unos valores de metro cuadrado para algunas localidades. Pues decía uno, el problema incluso me comentaba que se trasladaba mucho más allá y era más complejo cuando tenían que determinar los precios de los arrendamientos, ¿sí? Con qué criterio se determina el precio de un arrendamiento. Entonces, usualmente lo que hacemos es que por experiencia y dependiendo de las localidades y los barrios, sabemos más o menos qué es lo que hay que cobrar, pero pues nadie nos certifica que efectivamente nosotros estamos avalados para eso. Y estaban haciendo un curso de certificación de norma en el SENA, les pedían algo en matemática financiera, yo los estaba capacitando en ese sentido. Pero ese es un mercado complicadito. Bien. Sí, sí, señor. Entonces, vamos a ver inicialmente y a manera de introducción un video en el que vemos los conceptos generales del mercado laboral, porque pues hay contratos de trabajo, pues usualmente todos los trabajadores tenemos contratos. Pues es decir, todos tenemos contratos bien sean de carácter verbal o escrito, pero lo cierto es que los trabajos responden a una oferta y una demanda. Digamos, por eso es que ahorita tenemos esos índices de desempleo tan altos. Estamos llegando al 20%. Sencillamente, ¿por qué? Pues porque está restringida algunos sectores de la economía debido a que la forma de afrontar la pandemia pues, fue hacer restricciones en cuanto a que se cerraban localidades. Al comienzo, pues todas las ciudades, después algunas localidades, finalmente algunas UPZs y algunos barrios, pero pues eso implicaba unos tipos de confinamiento. Esos tipos de confinamiento, obviamente, restricción de actividades económicas y al restringir las actividades económicas, restringir los ingresos a las empresas y restringir ingresos a las empresas implica por lo menos estancar las nóminas y a veces incluso disminuirlas porque las empresas con el propósito de tener viabilidad y sostenibilidad terminan congelando sus nóminas o recortándolas. Entonces, todo esto obedece a una dinámica de un mercado laboral. El video que vamos a ver precisamente es sobre este componente que es el mercado laboral. Un segundito ya, se lo habilito. Presten atención al video porque usualmente uno termina haciendo preguntas.
sea, siempre y cuando esté ahora, ¿no? Porque se puso caprichoso, cerremos inicialmente. A ver. El trabajo puede observarse desde muy diferentes ángulos. Una obligación pesada, una pasión, un desafío, una angustia, una fuente de sustento o un pasatiempo. Para los economistas en general, el trabajo es un mercado. En 3 minutos usted sabrá todo o casi todo sobre el mercado del trabajo. Sí lo están viendo, ¿verdad, Es un niños? país muy pequeño donde hay... Sí, señor. No, qué Sí, pena. señor. Me disculpa. Que no veía el botón de... Ahí. El trabajo puede observarse desde muy diferentes ángulos. Una obligación pesada, una pasión, un desafío, una angustia, una fuente de sustento o un pasatiempo. Para los economistas en general, el trabajo es un mercado. En 3 minutos usted sabrá todo o casi todo sobre el mercado del trabajo. Imaginemos un país muy pequeño donde hay instaladas 10 empresas y viven 100 personas en edad de trabajar. De esas 100 personas, 56 son parte de la población activa, es decir, trabajan o buscan empleo. En su conjunto, nuestras 10 empresas y nuestras 56 personas activas constituyen, por lo tanto, un mercado, donde se compra o se vende trabajo. Como todo mercado que se precie, el del trabajo está basado en la oferta, es decir, los trabajadores, y el de la demanda, es decir, las empresas. Como los trabajadores más cualificados son más productivos que los no cualificados, las empresas están dispuestas a pagarles más. Pero el mercado del trabajo está muy segmentado. Una fábrica de alpargatas no contratará a un ingeniero de automóviles, por muy competente que sea, así como un constructor de automóviles no contratará a un cosmonauta. El precio del trabajo depende también de las circunstancias. En una situación de pleno empleo, los trabajadores disponibles son escasos, de modo que los salarios suben. En periodos de desempleo, por el contrario, la oferta de trabajo se hace sobreabundante y los salarios bajan. Pero volvamos a nuestro mini país, donde una parte importante de la población activa trabaja en minas de arponio. Los mineros ganan bastante, hasta el día en que se inventa el arponio sintético. Bruscamente la actividad de las minas cae espectacularmente, el desempleo aumenta y pronto son 5 los parados, es decir, casi el 9% de la población activa. Nuestro minúsculo mercado de trabajo es inundado por esos 5 desempleados que necesitan trabajar, pero cuyas competencias han pasado a ser obsoletas. Aceptan entonces puestos de trabajo con salarios muy bajos y pasan a ser trabajadores pobres. Personas que tienen empleo pero cuyo sueldo no les alcanza para llegar a fin de mes. Frente a esta situación inédita, el gobierno reacciona estableciendo un salario mínimo. Los salarios más bajos aumentan considerablemente, lo que permite que los más pobres salgan de la miseria. El problema es que este aumento brusco del coste del trabajo amenaza la competitividad de las empresas. Si no quieren aumentar sus precios, deberán ahorrar. Por ejemplo, sustituyendo por máquinas a algunos asalariados o deslocalizando la producción hacia lugares donde la mano de obra es menos cara. El salario mínimo mejora la situación de algunos, pero puede provocar que otros queden desempleados. ¿Qué hacer? Vamos a imaginar ahora no uno, sino 3 países minúsculos con el mismo problema. ¿Qué hacer entonces? En el país número 1 se suprime el salario mínimo y se deja que el mercado fije por sí solo el coste del trabajo. Los salarios de los menos cualificados bajan considerablemente. Es la solución menos costosa para la colectividad, pero supone aceptar una sociedad con 2 velocidades, donde los pobres tendrán difícilmente acceso a la salud y a la educación. Para entender lo que pasa en el país número 2, hay que recordar que un salario incluye cotizaciones sociales que sirven para financiar el seguro de desempleo, el sistema de salud y la jubilación. En el país número 2, el gobierno conserva el salario mínimo, pero suprime las cargas sociales de los salarios bajos. Gracias a esta exoneración, el coste del trabajo no cualificado disminuye para las empresas, sin que baje el poder adquisitivo de los asalariados. En resumen, todo el mundo queda contento. El problema de la solución número 2 es su coste. Las cargas economizadas por las empresas son compensadas por el Estado y, por lo tanto, por los contribuyentes.
En el país número 3, el gobierno estima que hay que aumentar la productividad de los trabajadores no cualificados, financiando programas de formación. Es costoso para los asalariados, para las empresas y para el Estado, pero permite a los trabajadores y las empresas adaptarse a la evolución técnica de sus oficios. Bien, tengo una pequeña adivinanza. ¿Qué solución hay que elegir? ¿La 1, la 2 o la 3? En el mundo real las 3 soluciones coexisten y son contempladas respectivamente. En Estados Unidos, en Francia, en Dinamarca. ¿Cuál es la mejor? En este caso los economistas no saben qué decir. Es particularmente difícil evaluar los efectos a largo plazo de las políticas públicas. ¿Qué cifras deben tomarse en consideración? La tasa de desempleo, el desempleo de larga duración, la productividad. Y además, más allá de las cifras, estas diferentes soluciones provienen de la historia nacional, de modelos económicos y de diferentes opciones políticas. Dado que el mercado del trabajo ocupa un lugar social y humano con un significado particularmente profundo, no es un mercado homogéneo. Varía mucho de un país a otro. En el fondo, el trabajo es un mercado de acuerdos, pero es también muchas otras cosas. Bien, perfecto, niñas. Como se habrán dado cuenta por el video, esto del mercado laboral es complejo, porque es que más allá, y nosotros digamos que lo que nos interesa, porque es nómina, pues lo que pasa es que la nómina depende de los contratos y los contratos dependen del mercado laboral. Lo que nos interesa es más específicamente cómo se elabora la nómina. Sin embargo, hay que tener presente porque a veces se pierde el norte y así se estén las empresas trabajando única y exclusivamente en la nómina. Las empresas no solamente esperan que se les asesore, porque al fin y al cabo existen paquetes contables, existen unos software que los haga, que lo hace que se les asesore en la elaboración, sino que además esperan que se hagan aportes respecto a diferentes, y más siendo ustedes profesionales, a diferentes situaciones que se pueden presentar con respecto al coste que se asume frente a la cantidad de personal que se tiene. Recuerden que el segundo elemento del costo para el caso de la producción de las empresas, bien sea que se dediquen a la producción de bienes o a la prestación de servicios, es la mano de obra. Recuerden que tenemos materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Y la mano de obra es un componente que termina por, a veces, viabilizar o no viabilizar las empresas. Eso es muy frecuente a nivel del Estado. Casos específicos como lo que sucedió con, bueno, hoy en día tenemos Telecom, pero antes existía Telecom. Lo que pasa es que acabaron Telecom y crearon una empresa que nuevamente se llamó Telecom, pero la carga prestacional era tan grande que obligó al cierre de la empresa. Y lo mismo sucedió con muchas empresas del sector privado, cuando hasta antes de la ley 100. La ley 100 terminó trasladando toda esa carga prestacional mediante los aportes que se hacen anualmente, y eso lo vamos a ver más adelante, a los fondos de pensiones y cesantías. Pero antes de que existieran los fondos de pensiones y cesantías, las mismas empresas asumían esas pensiones y esas cesantías, no como hoy en día, pues que sencillamente se traslada el dinero de las cotizaciones a los fondos y los fondos terminan respondiendo finalmente por esos pagos cuando corresponden a las pensiones. Antes no, las empresas pensionaban, entonces al ser cíclicas, una empresa que creaban hoy, a los 20 años tenía que estar respondiendo por todas las pensiones que se generaban para las personas que ya tenían derecho y las semanas cotizadas respecto a esas pensiones, lo cual generaba un problema. Entonces hay que pensar en que de alguna manera ustedes no solamente deben entender el concepto de qué es la nómina y cómo se liquidan cada uno de los conceptos que componen esas nóminas, cada uno de los rubros que componen esas nóminas, sino también estar en capacidad de emitir opiniones y aportar información para la toma de decisiones en cuanto a qué es más conveniente para las empresas en función de esa contratación laboral. O sea, pasan a ser un poquito lo que hablábamos hace un segundito contigo, Lorena, en el sentido de que pasan a ser analistas, se pasa a ser analistas más que liquidadores. Esa es un poquito la problemática, porque terminamos, entre otras cosas, los salarios mínimos terminan por solucionar la problemática de la capacidad adquisitiva de los empleados. Niñas, a manera de pregunta.
Porque recuerden que pues todos los años a comienzo del año tenemos la discusión del salario mínimo. Termina por incrementarse en unos puntos el valor del salario mínimo. ¿Esto soluciona? ¿Qué opinión tienen ustedes de eso, niñas? Pues en mi punto, yo digo que no soluciona mucho, la verdad, porque no están dando pues más estabilidad de trabajo, simplemente pues están como tratando de cuadrar un salario, pero pues no están dando tampoco la posibilidad de que las personas consigan trabajo. O sea, no están dando trabajo, están desmejorando el salario. Pues entre comillas, porque tampoco es que lo mejoren mucho. Sí. ¿Y qué piensas tú, Lorena? Pues sí, profe, respecto pues lo que dice Daniela, es cierta parte, y pues al momento de subir al salario le suben a las demás cosas, entonces viene quedando como el mismo valor casi insignificante, y no se puede utilizar para mayor cosa. Pero miren que ambas tienen razón. O sea, lo que dice Daniela, que pues incrementar un poco los salarios, pero no ofrecer una estabilidad y no aumentar la oferta de empleos, pues de alguna manera no soluciona nada. Pues porque no, y aquí en Colombia nos viene sucediendo que al contrario de estar mejorando las condiciones laborales, al contrario de estar mejorando la calidad de los empleos, la hemos venido desmejorando porque se ha estado partiendo ahora último de la hipótesis de que si se le quitan pagos y cargos a las empresas, ese dinero que se libera, y de hecho se ha venido trabajando también la política fiscal en torno a eso, como no grabemos tanto a las empresas, esos dineros que se liberan en las empresas deberían servir para incrementarlos al mismo negocio y vía aumento de la productividad, vía aumento de la producción, pues generar nuevamente empleo, lo cual no se ha dado, porque pues los índices de desempleo no han bajado, al contrario, han estado subiendo incluso antes de la pandemia. Entonces, sí, no hemos mejorado la calidad del trabajo, ni hemos dado más estabilidad, al contrario, hemos venido mejorando la calidad de los trabajos. Y lo que dices tú, Lorena, también es cierto. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que sencillamente cuando se incrementa un poquito, un 3, un 4, un 5%, y de hecho hay una brecha bien grande, porque por decir algo para este año, las centrales obreras decían que el salario mínimo se debía de haber incrementado, creo que en un 11 o en un 12%, propusieron ellos, o un poco más. No recuerdo exactamente, y los empresarios decían que no podían pagar más de un 3% el incremento. Pero lo cierto es que, como dice Lorena, pues como el salario es un componente del costo de producción, tanto de los bienes como los servicios, entonces, claro, tan pronto se aumenta el salario, lo que se hace es incrementar el costo del producto y ellos lo que hacen es subir el costo, el precio, perdón, al producto, entonces pues no se hace nada porque tenemos una ola de alzas, tan pronto aprueban el nuevo salario mínimo, tenemos una ola de alzas entre enero y febrero y los trabajadores vuelven y quedan en la misma condición en cuanto a la corrección que se hace de la inflación, porque básicamente lo que se pretende es eso, como corregir el efecto de la subida de los precios del año anterior y la pérdida de capacidad adquisitiva de esos salarios mínimos. Al subirse nuevamente, los trabajadores vuelven a quedar en la misma condición o peor todavía. Entonces, en ese sentido, ustedes dos niñas tienen razón, ambas. Digamos que ese es un elemento. Mientras no pensemos en otra forma de mejorar condiciones laborales, vía incrementos de salarios mínimos, no lo vamos a estar haciendo. Bien. No sé si tengan alguna otra opinión, niñas. ¿No? Perfecto. No, señor. El frío las tiene calladas hoy. Bien. Bueno, vamos a ver entonces lo que nos compete para nuestra sesión de hoy, que son los diferentes tipos de contratos. Inicialmente tenemos unos contratos a término indefinido, adicionalmente tenemos contratos a término fijo, tenemos contratos por obra o labor, y finalmente tenemos una figura que a pesar, y creo que yo les comentaba a ustedes en la sesión anterior, la de la semana pasada, a pesar de ser y estar considerado usualmente como un tipo de contrato de trabajo, incluso hay especialistas que dicen que los contratos de aprendizaje no son contratos de carácter laboral, sino que son una figura especial que permite el que los estudiantes, bien sean de las universidades o del SENA, porque pues la figura digamos que está muy marcada por esto del SENA, aprendan y adquieran destrezas. Pues porque una de las problemáticas que afrontan, parece que ustedes no, porque creo que ya tienen algo de experiencia laboral,
pero una de las problemáticas más usuales que afrontan los profesionales, los técnicos, los tecnólogos y las personas que están estudiando es que salen de su universidad a buscar trabajo. Obviamente lo que veíamos ahorita, se convierten en oferta laboral, van a golpear puertas y pues les están pidiendo experiencia y pues si uno acaba de salir de la universidad difícilmente va a tener experiencia, entonces eso les dificulta de alguna manera la búsqueda de trabajo. Entonces lo que se pretende un poco es corregir esto, adicionalmente también corregir el que cuando salgan tengan muchos conocimientos de carácter teórico, pero no tengan la práctica. Entonces es una forma también de, por eso se llaman practicantes también a veces, es una forma también de que adquieran competencias de carácter laboral y cuando lleguen a las empresas, pues de alguna manera ya estén más entrenados y con mayores habilidades y destrezas en cuanto a su trabajo. Inicialmente, el trabajo a término indefinido. El contrato a término indefinido, y su nombre lo indica, ¿no? ¿Cuál es la característica de tu contrato, Daniela? Sí, señor. Tú me dices que estás contratada a término indefinido. ¿Qué quiere decir eso de que estás contratada a término indefinido? No hay una fecha límite, o sea, no se prorroga hasta cierto tiempo, sino pues hasta que se aburran de mí. Me digan, Sí, no más, señora. o O hasta hasta que que yo tú me te vaya. aburras de ello. Exacto, sí, señor. En eso tienes razón. Digamos que el contrato a término indefinido, ¿qué es? Es un contrato que no tiene una fecha de terminación. En el contrato no dice, no, es que el contrato va hasta tal fecha, no. El contrato queda abierto en cuanto a la fecha de terminación. Digamos que esa es la característica primordial. No existe una fecha de terminación. Existe una fecha de comienzo, pero no dice cuándo acaba. Entonces, de esa forma, tú puedes seguir trabajando ahí permanentemente. Por eso era que yo te decía que ese es el mejor tipo de contrato que hay si uno es empleado, obviamente, porque en el país ha venido derivando mucho en los contratos a término fijo. Y ahora, más adelante, que veamos los contratos a término fijo, se darán cuenta pues que sencillamente, digamos que las personas que estamos contratadas con contratos a término fijo, una vez se vence el contrato, uno queda pendiente como, bueno, ¿y será que aquí viene el otro contrato o tendré que ponerme a buscar trabajo? Entonces, de alguna manera, eso deja una incertidumbre. Entonces, este es el mejor tipo de contrato. ¿Cuáles son las características? Una que puede ser verbal o escrito. Recuerden que los contratos pueden ser verbales siempre y cuando existan las tres condiciones que veíamos, que son los elementos del contrato de trabajo. ¿Y cuáles son esos elementos, niñas, si se acuerdan? Hemos estado repitiendo eso en la clase anterior y esta sucesivamente. Entonces hay que aprendérselo de memoria. Y a ver, entre ustedes dos, por favor, ayudándose entre la una y la otra, ¿cuáles son esos tres elementos? No me diga que no se acuerdan. El económico es uno, ¿Y cuál es el económico? que pues tiene el soporte de que mes a mes, por ejemplo, le están haciendo un pago por su servicio. Entonces, tú lo que me dices es que hay un salario, hay una retribución económica. Listo, perfecto. Sí, Ese es un señor. elemento. ¿Cuál es el otro? Son tres. A la larga se me olvidan los otros dos. Se les olvidaron dos de tres. Eso es básico. Recuerden que tiene que haber la prestación de un servicio personal. O sea, tú vas a trabajar y no te permiten que vaya a trabajar tu hermano. Tienes que ser tú porque el contrato lo firmaron contigo. No, no Sí, puede, sí, no es sí. que aquí traigo a fulanito que es que hoy no quiero venir a trabajar, entonces allá le mandé a fulanito, no, qué pena, el contrato es con usted, no es con sus amigos. O sea, eso es la prestación de un servicio de carácter personal. Y la otra, no se les olvide, que es la subordinación o dependencia. O sea, ¿tú a qué horas entras a trabajar, Daniela? A la 1 de la tarde. ¿Qué pasa si llegas a las 4? Se aburren de mí Se aburren de mí, exacto. La idea es que y me van. van pensando en buscar otro reemplazo, ¿no es cierto? Sí, señor. Exacto, o Exactamente. sea, ellos te dicen cuál es tu horario, no es a la hora que tú quieras. Entonces hay lo que llamamos una subordinación o dependencia en cuanto a modo, forma y tiempo. Entonces, siempre y cuando, eso es básico, no olviden esos tres elementos. Debe haber una remuneración, debe haber un servicio, la prestación de un servicio de carácter personal, o sea, que voy yo y no otra persona. Y finalmente, una subordinación o dependencia que se traduce sencillamente en que me dan órdenes y que yo no puedo hacer lo que quiera, sino que hay unos lineamientos que yo debo cubrir. Bien, perfecto. Eso es básico. Entonces les decía yo a ustedes que
mirando los tipos de contrato, que para el caso de los contratos a término indefinido pueden ser verbales o escritos, y pues en el caso de que sea verbal, lo único que es necesario es poder comprobar de que efectivamente se dieron esas tres condiciones que son los elementos básicos del contrato de trabajo. Eso es muy usual, por decir algo, y se daba antes porque se prestaba mucho para confusiones. ¿Qué tipos de trabajo, por decir algo, creen ustedes en los cuales no se encuentra un contrato escrito? Así que conozcan ustedes si usualmente sucede eso. Porque por decir algo en el sector, señora. No, pues por mi parte yo no conozco, realmente no sabía que se podía también verbal. O sea, para mí siempre como que hay un contrato, hay un papel firmado, entonces pues no tengo ese conocimiento de qué empresas lo manejan así o no sé. Sí, mira, eso es muy usual en algunos tipos de trabajo, por decir algo. En las labores del campo eso es muy usual. Los campesinos, cuando existen, terminan a veces siendo contratados en fincas y trabajan durante mucho tiempo. Ese es el caso, por decir algo, de las personas que terminan cuidando fincas. Entonces, sencillamente ahí no existe un contrato. Los trabajadores del servicio doméstico también es muy usual. En los trabajadores del servicio doméstico es muy usual que empiecen a trabajar, y recuerden que los trabajadores del servicio doméstico hoy, desde hace algunos años, porque eso antes no estaba previsto en la legislación laboral, desde hace algunos años tienen los mismos derechos que tiene cualquier trabajador. O sea, a ellos hay que pagarles vacaciones, hay que pagarles cesantías, primas, afiliarlos a la seguridad social, a salud y a pensión, o sea, igual que cualquier otro trabajador. Pero es muy usual que este tipo de trabajadores no tengan contratos. Bien, este tipo de trabajo obviamente obliga al pago de todas las prestaciones legales, sociales y adicionalmente a los aportes parafiscales en el caso, porque más adelante lo vamos a ver, cuáles son las empresas, cuáles son esos aportes parafiscales y cuáles son esas empresas que están obligadas a realizar esos aportes. Y finalmente, en caso de que se termine, porque una cosa es lo que decía Daniela, que es que si llego a las 4, se aburren de mí y de pronto me despiden. Otra cosa es que Daniela llegue todos los días juiciosita, que cumpla con sus funciones, y de repente el empleador le diga, no, qué pena, pero ya no la queremos más por acá, y teniendo un contrato a término indefinido, pues tendría que haber una causa, no es así nomás como que listo. Muchas gracias por sus servicios, pero mañana no vengo. De hecho, con el caso en el caso tuyo, en tu empresa, ¿nos despidieron algunos trabajadores ahora que comenzaron en pandemia? No, señor, en pandemia afortunadamente todos seguimos ahí. Pues sí han salido gente, pero pues en tiempos anteriores, por lo menos hubo una semana que, bueno, una semana no, como un mes, que cada viernes se iba alguien. Nosotros, oh por Dios, pero pues en pandemia como tal, no. Porque ahora en pandemia ha sido muy usual que algunas empresas, para poder asegurar su sostenibilidad, pues tuvieron que recortar nóminas, pero en el caso de los empleados que son a término indefinido, pues tuvieron que indemnizarlos. O sea, tiene que existir una justa causa. Y más adelante vamos a ver cuáles son las causas para la terminación del contrato, tanto por parte del trabajador como por parte de la empresa, y que son por justa causa, porque si no hay una justa causa, esto obliga a indemnizar. De otro lado tenemos los contratos a término fijo. Y los contratos a término fijo, como lo indica su nombre, pues la característica primordial es que tienen una fecha en la cual el contrato se termina. Eso hace que este tipo de contratos, sí no puedan ser verbales. Los contratos a término fijo, la ley dice que deben ser escritos. ¿Por qué? Pues porque sencillamente existe una fecha en la cual se termina el contrato y esa fecha aparece ahí en el contrato. Si no, pues no se podría establecer, cualquiera podría alegar, no, pero a mí no me dijeron que el 30 de enero del 2021, sino me dijeron que el 30 de enero del 2031 se terminaba el contrato. Pues, ¿cómo así? Entonces, claro, básicamente debe existir la fecha ahí en el contrato para saber por cuánto tiempo se hace el contrato. Adicionalmente, cuando estos contratos se van a terminar, a pesar de que tanto el empleador como el trabajador, sabiendo que el empleador es la empresa, saben en qué fecha se termina, la empresa debe avisarle por lo menos con 30 días de anticipación al empleado de que no desea contratarlo más. O sea que no le va a renovar el contrato. Si por cualquier circunstancia la empresa no le avisa,
al trabajador que no lo va a contratar más, se da por entendido que el contrato se renueva por un tiempo igual al que se hizo inicialmente. Entonces, si a la persona, estos contratos pueden ser inferiores o superiores a un año. Entonces, si a la persona le hicieron un contrato a un año y no le avisaron con 30 días de anticipación que no le iban a renovar el contrato, se asume, la ley asume que el contrato se renueva nuevamente por el mismo periodo. Bien, niñas. Si les parece, hacemos el coffee, el break, se toman el cafecito. Sí, señor. Entonces nos vemos y yo les dejo aquí el avisito al coffee break. Nos vemos son las 9:14, nos vemos a las 9:20. Listo. Listo, profe. Vale, profe. Estamos en la hora del café.
Perfecto, niña. ¿Sí alcanzaron a tomar tintico? Sí, señor. Bueno, reconforta estas horas de la mañana, por lo que apenas está levantando el frío. Bien, retomemos nuestro tema de los contratos de carácter laboral. Digamos que este es el marco conceptual de carácter general para el caso de la legislación en cuanto a los contratos. Dame un segundo y aquí. Lo que pasa es que dependiendo del tipo de contrato que se tenga, pues este empieza a generar algunos tipos de obligaciones que no son necesariamente igual para los otros tipos de contratación. Entonces es bueno tener en cuenta lo que prevé cada uno de los contratos de acuerdo a la legislación que tenemos vigente. Epa, el niño, no sé por qué razón se va hasta allá. Quiere que nos quedemos en la hora del café. Son señales, profe. ¿Señora? Son señales. Sí. Señales. ¿El destino lo quiere? Sí, puede ser, uno nunca sabe. Él dijo que era muy poquito, entonces por eso se volvió a colocar ahí. El segundo café. Como cuando estamos en la universidad, que a veces los chicos se toman uno. Hay algunos que toman hasta 3. Ustedes, me imagino que estuvieron en la universidad en presencialidad, ¿verdad? Sí, señor. ¿Recuerdan que nos suben el tinto? Uy, sí, era lo Así es. mejor. Exacto. Eso lo extraño. Ajá. Y hay algunos chicos que no solamente tomaban 1 ni 2, sino hasta 3. Bien, entonces hablando del contrato a término indefinido, que ya lo habíamos definido, sabemos que puede ser verbal o escrito, obliga todo el pago de las prestaciones sociales y seguridad social que implica la ley, y finalmente, en los casos en que se termine sin justa causa, pues da lugar a indemnización. Esas indemnizaciones son por periodos y dependen de eso, lo vamos a mirar más adelante, dependen del número de años que haya trabajado el empleado. Entonces existe un valor para el primer año, otros valores tasados en días, otros valores para el segundo año, el tercero y así sucesivamente por franjas entre el 2 y el 5, entre el 6 y el 10 y hacia arriba. De otro lado tenemos los contratos a término fijo y como su término lo indica, pues es sencillamente los que tienen una fecha. Por eso es necesario que sean escritos, como comentábamos antes, las características generales que también las comentábamos antes del break, que deben ser de carácter escrito, que pues tiene un plazo o una fecha en la cual termina, debe el empleador avisarle por lo menos con 30 días de anticipación al empleado que no desea renovarle, de lo contrario sea por sentado que es que el contrato se renueva automáticamente y adicionalmente pues da lugar a todo el pago de prestaciones sociales y de garantías que especifica la ley. Aquí hay 2 modalidades en estos tipos de contratos a término indefinido. Estos contratos pueden ser o bien inferiores o bien superiores a 1 año y tienen características distintas. Cuando es inferior a 1 año, igual, como es un contrato a término fijo, debe hacerse por escrito. En los casos de que sea inferior a 1 año, no se puede prorrogar por más de 3 contratos sucesivos. En los casos de que se contrate por más de, se prorrogue o se active por más de 3 veces sucesivamente, el cuarto contrato ya no se puede hacer por un término inferior a 1 año. O sea, me explico, una persona le pueden hacer un contrato a 3 meses, enero, febrero y marzo. Abril le dicen, no, siga trabajando y le hacemos otro contrato de 3 meses. Entonces está trabajando abril, mayo y junio. Y en junio le dicen, no, siga trabajando, le hacemos otro contrato. Entonces julio, agosto y septiembre. Si llega a septiembre le van a decir, ah, no, listo, entonces termine el año que le vamos a hacer un cuarto contrato por otros 3 meses. La ley no lo permite porque han habido 3 contratos sucesivos inferiores a 1 año. Entonces ese cuarto contrato que iría a partir de octubre tendría que ser por lo menos por 1 año, no puede ser inferior a 1 año. De ahí para adelante sí se pueden hacer contratos indefinidamente. Igual, en los casos de que el contrato se termine sin justa causa, da lugar
a las indemnizaciones que prevé la ley, y en estos casos las indemnizaciones son diferentes a las indemnizaciones que se prevén. Por eso les decía yo hace un momento que pues, hay que tener en cuenta la normatividad. Las indemnizaciones son distintas. Recuerden que en el contrato, y como les decía en detalle, las vamos a ver más adelante, cuando nos dediquemos a ese tema. Les decía yo que para el caso de los contratos a término indefinido, en el caso de que se compruebe que fue despedido sin justa causa, existe una tasación en días para cada uno de los años. No, en el caso de los contratos a término fijo, usualmente la indemnización que se debe pagar son todos los salarios que corresponden hasta la fecha de terminación del contrato, como si el contrato se hubiera ejecutado. Por decir algo, en el caso que les venía yo planteando hace un momento, si una persona le hicieron un contrato que va entre de julio a septiembre, julio, agosto, septiembre, y está en la en la primera quincena de agosto y por cualquier circunstancia lo despiden, tendrían que de todas maneras, si se comprueba que fue sin justa causa, tendrían que pagarle de todas maneras la segunda quincena de agosto y todo el mes de septiembre. Sin embargo, ese es un asuntico que vamos a mirar más en detalle cuando estemos desarrollando ese tema y cuando estemos haciendo liquidaciones de contratos. De otro lado están los contratos a término fijo, cuando son periodos superiores a un año. Igual como es un contrato a término fijo, se debe hacer por escrito. En este caso, no pueden ser superiores a 3 años, entonces estarán entre 1 y 3 años. Pueden ser renovados indefinidamente. Antes eso creo que lo abolieron bueno, no recuerdo la fecha exactamente, pero antes era muy usual que esos contratos, si se renovaban sucesivamente por 3 años, se convertían por 3 contratos, perdón, sucesivos se convertían en contratos a término indefinido. No, hoy en día la ley prevé que se pueden hacer todos los contratos a término indefinido que sean necesarios, y eso no implica, a término fijo, y eso no implica que se conviertan en un contrato a término indefinido. Por eso está la aclaración aquí, que dice que puede ser renovado indefinidamente. Finalmente, en caso de terminación sin justa causa, lo mismo, hay lugar a una indemnización que viene a ser la misma, el pago de todos los valores y todos los costos laborales que se generarían como si el contrato se hubiese llevado a cabo hasta el final. Bien, el tercer tipo de contrato que tenemos es el tipo de contrato por obra o labor. ¿En qué consiste este contrato? Este es un contrato un poquito sui generis. ¿En qué sentido? Y usualmente es para actividades que no son precisamente actividades, digamos, comunes, por decir algo. En el campo a veces se contratan personas y se les contrata y se les dice, no, mire, lo que hay es que recoger esa cosecha. Entonces, eso lo llaman la transhumancia, los trabajadores del campo que van de cosecha en cosecha y usualmente van de ciudad en ciudad o de municipio en municipio, departamento en departamento, haciendo las labores de la cosecha que se está dando en ese momento. A veces es la recolección de café, otras veces es plátano, otras veces es la recolección de frutales, así indefinidamente. Pero pues obviamente cuando se acaba de recoger la fruta, pues no tienen más trabajo. Entonces a veces se les paga jornales y jornales tasados por días o tasados en Santander es muy usual eso, o tasados por quincenas y meses. Pero pues cuando se acaba la cosecha, recoger la cosecha, no tiene sentido tener al trabajador porque ya la labor se acabó. Entonces aquí, claro, no se podría decir exactamente, no, es que usted comienza el 1 de diciembre porque el 1 de diciembre comenzó la cosecha. Pero dependiendo de qué tanta cosecha se haya dado o qué tan hábiles sean los trabajadores y dependiendo del número de trabajadores, de jornaleros que se contrate, la cosecha se puede recoger en más o menos tiempo. Y pues cuando se acabe de recoger, en ese momento cesa el contrato. Sucede también, por decir algo, en su casa, ¿quién pinta la casa cuando hay que pintarla? ¿La pintan ustedes o contratan a alguien para que la pinte o sus hermanos la pintan? En mi casa la pinta mi hermano. Y para ti, Lorena, ¿quién pinta la casa cuando ya? En mi casa la pinta, pues yo vivo en casa arrendada, entonces la pinta el dueño de la casa. El dueño se hace cargo. Bueno,
Pero pues es muy usual, por decir algo, que se hace si se va a pintar un edificio. Pues, se contrata a una persona para que pinte el edificio, pero cuando comienza se sabe, cuándo acaba, puede depender de cosas tales como el tiempo. De pronto puede empezar a llover y eso retrasar los trabajos. Entonces, a veces terminan haciéndose contratos tales como, miren, no, sencillamente yo a usted le pago el valor de la pintura y ponemos un plazo más o menos lógico. Nosotros por experiencia sabemos que este edificio lo pintan en una semana, pero eventualmente puede demorar 5 días, eventualmente puede demorar 10 días, entonces no se podría decir exactamente el término de ese contrato. Incluso en un tipo de contrato que se llama a destajos, que es por obra o labor, por decir algo, yo no sé si ustedes nunca han trabajado en empresas de máquila, que son esas empresas donde se cose. Ese es un trabajo muy usual No, señor. O sea, yo personalmente no. No, no, yo tampoco. bueno, ese es un trabajo muy usual en personas que jóvenes y usualmente niñas, pues porque uno está buscando ingresos, recursos. Yo recuerdo que cuando estaba pequeño no, joven, trabajaba en una tipografía en las vacaciones pegando cajas, se pegaban manualmente y yo me iba a pegar cajas, me pagaban por el número de cajas que pegaba. Y así hacen también en las máquinas. Muchas veces, por decir algo, ¿la máquina qué es? La máquina es esas empresas que se dedican a la confección, cortan, pero envían a coser a otras, a las conocidas satélites de confección. Entonces, muchas veces, algunas otras no lo hacen de esa manera, sino que tienen las mismas máquinas dentro de su empresa y contratan empleados, les pagan todas las prestaciones y todo, pero les pagan por el número de prendas que terminen cosiendo. Entonces, a veces, cuando tienen periodos, sobre todo a final de año y a mitad de año, terminan contratando personal como eso y les dicen, miren, lo contratamos hasta que terminemos de hacer esa tarea que son todos esos pantalones que hay que entregarle a tal firma. Entonces, digamos que ahí ese contrato es un poquito sui generis en el sentido de que tiene unas características mediante las cuales uno no podría, sabe cuándo termina, no sabe cuándo, perdón, se sabe cuándo comienza, no se sabe cuándo termina. No se sabe cuándo termina, pero pues tampoco se convierte en un contrato a término indefinido. Las características principales, básicamente puede ser verbal o escrito, no sea el caso de lo que pasa con los contratos a término fijo, que por fuerza mayor tienen que ser escritos. Aquí, como no hay una fecha, pues no sería necesario. Las personas tienen derecho al pago de todas las prestaciones sociales. En ese sentido, sí hemos avanzado en Colombia, y es que con esto de que todos los contratos tienen derecho, bueno, excepto los contratos de aprendizaje, por lo que les decía en la introducción de la clase, que digamos que es como un tipo de contrato especial. Incluso hay tratadistas y juristas que piensan que dicen, ¿no? que lo que pasa con los contratos de aprendizaje es que no son contratos de carácter laboral. Pero en ese sentido sí se ha avanzado respecto a que todos los contratos y muchas actividades que antes en Colombia no tenían el pago total de todos los tipos de prestaciones, hoy en día lo tienen. Por decir algo, eso era un problema con el servicio doméstico antes. El servicio doméstico antes no tenía el pago de prestaciones sociales. Entonces, sencillamente les pagaban sueldo y cuando terminó el contrato, muchas gracias y adiós, porque para usted no hay liquidación. Bueno, y finalmente, si se termina en forma unilateral, pues da lugar al pago de todas las prestaciones, da lugar a la indemnización. La que prevé la ley, que la indemnización usualmente en este tipo de trabajos es el pago total de la obra como si se hubiera realizado. Entonces, si a una persona la contrataron para que hiciera, qué sé yo, 100 pantalones y apenas ha hecho 30, y cuando hizo los 30 le dicen, no, que pena, nosotros ya no la queremos más porque es que encontramos una persona que nos va a cobrar menos por pantalón. Tienen que pagarle como si hubiera hecho los 100 pantalones. Finalmente tenemos el contrato que ustedes me comentaban que en qué semestre están, niñas. Yo en segundo. Y tú, que me perdió alguien. Lorena. Lorena, ¿en qué semestre estás?
En el tercer semestre, profe, perdón, es que hubo como un fallo del internet ahí, no les escuchaba y yo ahí no, pero ya, volví. No te preocupes. Bueno, cuando lleguen ustedes a quinto semestre, ustedes están haciendo la tecnología, ¿no? Sí, señor. Señor, Cuando lleguen a quinto semestre, entre quinto y sexto, tienen que optar por la práctica profesional. La práctica profesional, para el caso de ustedes, la materia se llama práctica profesional, da lugar a un contrato de aprendizaje en unas empresas que o bien a veces la suministran ustedes mismos o a veces la universidad les hace el vínculo. Y allí tienen unas modalidades. No necesariamente para esa práctica profesional ustedes tengan que terminar en contrato de aprendizaje. Recuerden que en la sesión anterior, hace 8 días, yo les dije que eran 4 las modalidades, por decir algo para el caso de Daniela, si es que cuando vayas a optar a la práctica profesional todavía estás trabajando allí, pues probablemente ya casi tengas la gerencia de la inmobiliaria, entonces no vas a querer dejar tu trabajito. Entonces ahí tienen una cuestión que se llama suficiencia. Pero para el caso de las personas que hacen práctica mediante contrato de aprendizaje, pues es interesante saber las condiciones. Básicamente los contratos de aprendizaje lo que prevén es el entrenamiento de personas que están estudiando en universidades o en el SENA, porque también es una figura muy usual en el SENA. De hecho, es mucho más usual en el SENA que incluso en las universidades, por lo aquello de que el SENA convoca a mucha gente. Y las empresas están obligadas además a contratar aprendices del SENA. Una empresa que tenga 15 empleados o más está contratado en unos porcentajes a empezar a contratar aprendices, a tener aprendices. Para el caso de las universidades pues también se acogen a esto y van ustedes a practicar en empresas mediante contratos de aprendizaje. Lo que se busca es que ustedes adquieran destreza, o sea, que acaben porque por mucho que uno como docente pretenda simular condiciones laborales y condiciones de carácter práctico en un ambiente de aprendizaje, pues en la empresa es mucho más abierto, no es tan controlado como los ambientes de aprendizaje, así uno no lo quiera, terminan siendo ambientes relativamente cerrados, confinados y controlados. Entonces, hay algunos tipos de habilidades y de aptitudes que ustedes no terminan por adquirir en estos ambientes y para eso es que se diseñan precisamente estos contratos de aprendizaje, para que terminen su formación, adquieran destrezas, competencias laborales y adicionalmente para que puedan acreditar experiencia, porque por decir algo, Daniela que está trabajando, Lorena, que no sé, de pronto más adelante comienzas a trabajar, no necesariamente todos los estudiantes cuando terminan su formación académica tienen experiencia o la pueden acreditar y las empresas pues sí cuando se titulan ya les empiezan a pedir experiencia. Entonces, bueno, esto pues ya les acredita algún tipo de experiencia. Estos tipos de contrato tienen algunas características. Pues como les decía hace un momento, es una obligación para todas las empresas que tengan 15 o más empleados. Se pueden hacer por un periodo máximo de 2 años. Usualmente se hacen por 6 meses, usualmente. Sin embargo, como les digo, no implica el que puedan ser, el que no puedan ser de un periodo superior, pueden ser hasta de 2 años. La parte del salario es bien, digamos que es bien curiosa porque se considera que no es un salario, que lo que hay es como una ayuda, como una retribución económica, pero que no constituye salario. Para el caso de los aprendices del SENA, es que ellos lo llaman como me escapa el nombre, una compensación es el nombre que utilizan, hay otro nombre. Para el caso de los aprendices del SENA, es equivalente al 75% del salario mínimo, y para el caso de los practicantes que son de universidades, debe ser por lo menos igual al salario mínimo, pero no da lugar a otro tipo de prestaciones ni algún otro tipo de subsidios. Por decir algo, no obliga al subsidio de transporte, ni obliga al pago de cesantías, primas, vacaciones, todo ese tipo de prestaciones legales. De hecho, ahí generalmente se arma una controversia porque es algo así como, bueno, entonces, ellos sí trabajan igual que trabaja un trabajador de línea porque no tienen derecho. Y la razón precisamente está en eso, en que no son trabajadores de línea. Usualmente incluso, bien sea que sean practicantes del SENA o bien sea que sean practicantes de las universidades, tienen un tutor.
que es un docente. Y ese docente está encargado como de ir monitoreando de qué manera el practicante está realizando sus prácticas en las empresas. ¿En qué sentido? A ver, no se permitiría, por decir algo, que una persona, al caso de ustedes que están estudiando, tú, Daniela, me habías dicho que estás estudiando, ¿qué? Disculpa. El tecnólogo en negocios internacionales. Negocios internacionales. ¿Y tú, Lorena? El tecnólogo en gestión empresarial. Bueno, no se concibiría que ustedes vayan a terminar operando una máquina de inyección de plástico. No tiene mucho sentido. O sea, pues, si se supondría que para el caso de Daniela tendría que estar haciendo actividades que tengan que ver con su formación, negocios internacionales. Para el caso de tuyo, Lorena, debería estar en trabajos de carácter administrativo. Entonces, uno cuando tiene ese tipo de seguimiento sobre los estudiantes que van a hacer práctica profesional, usualmente lo que más recalca es eso. Mire, como ellos vienen es a aprender, pues necesariamente tienen que aprender en su área del conocimiento que estudiaron en la universidad. No tiene sentido que vayan a aprender en un área de conocimiento distinto porque más adelante van a aplicar ese trabajo dentro de su área y su titulación. Entonces, yo recuerdo, por decir algo, que en alguna ocasión una niña de la universidad fue a parar a una empresa que se dedicaba a la microfilmación de archivo. Y bueno, lo otro es que uno quisiera que ustedes, estando en ese tipo de prácticas, les enseñen mucho, que no las dejen en una sola actividad, sino que con el ánimo de que adquieran varias aptitudes, habilidades y conocimientos y prácticas, las vayan rotando de ser posible. Ese es el ideal, por varios sitios de la empresa en los cuales ustedes pudieran funcionar y respecto de los cuales la empresa tenga funciones. Entonces, esta niña le sucedió que la tenían en un sótano sacando escáneres. Y pues para el caso de la universidad la práctica es de 6 meses. La niña ya lleva casi 4 meses. Ella no me había dicho nada, entonces un día me llamó y me dijo, profe, mire, lo que pasa es que en esa empresa me tienen sacando escáneres y yo escáneres ya sé sacar. Pues al tercer día yo ya sabía exactamente cómo optimizaba esa tarea. Yo tengo 4 meses sacando escáneres, pues yo ¿cuál es la práctica que yo estoy adquiriendo o la competencia laboral que estoy adquiriendo? Yo le dije, ¿por qué no me avisaste antes? No, porque me tienen ahí en el sótano, digo, ya está frío. Digo, pues aquí se dedican a la microfilmación, entonces, no estoy aprendiendo nada del área mía. Entonces, digamos que esto es diferente, o sea, ustedes no son trabajadores de línea en el caso de cuando van a las empresas. Hay algo particular también y es que al no ser trabajadores de línea, y eso es también lo que se traduce en el caso de que no reciben los salarios completos, para el caso del mínimo cuando son del SENA o para el caso de las prestaciones sociales, igual cuando son del SENA o cuando son de las universidades, y es que ustedes no pueden asumir la responsabilidad por la ejecución de las labores como las asume un trabajador de línea. Me explico. La idea es que ustedes están aprendiendo, entonces deben de tener a alguien que les esté revisando el trabajo. Si un trabajo sale por cualquier circunstancia, no con la calidad que desearía la empresa o con los formatos o con los procesos que exige la empresa, se supondría que ustedes lo están haciendo, pero que como lo están haciendo, tienen alguien que les debe revisar el trabajo y en caso de que esté mal elaborado, que puede suceder, porque además están aprendiendo, le corrigen y le digan, no, mira, es que esto no se hace así, sino se hace de esta forma, porque están aprendiendo. Entonces, en ese sentido, se considera que ustedes no pueden asumir responsabilidades. Están aprendiendo. Eso hace que tenga esta característica, esta última característica, y es que no existe el pago de prestaciones sociales. Más adelante vamos a ver que las prestaciones sociales son las vacaciones, las cesantías, las primas, entonces eso está deprimente. ¿Deprimente en qué sentido? Porque pues uno les ve la tristeza. Cuando hay aprendices o practicantes, pues por decir algo en junio, a todo el mundo le llega la prima y al practicante no. Todo el mundo le llegó su platica y de prima y a mí no me llegó nada. O la gente sale a vacaciones colectivas y pues les dan una platica porque se van a vacaciones. Yo también me tengo que ir a vacaciones, pues ellos se fueron con plata y yo no me voy con nada. Digamos que en ese sentido es un trabajo totalmente diferente la modalidad. Y finalmente, pues al no haber prestaciones sociales, no existe liquidación de contrato. Recuerden que los contratos se liquidan
cuando las personas terminan estos contratos de aprendizaje, obviamente también se terminan, como les digo, se pueden hacer máximo hasta 2 años. En la universidad son de 6 meses. Llegados los 6 meses, el estudiante, como es un requisito para graduarse, termina su contrato y al terminar el contrato no hay liquidación del contrato. Lo único que termina recibiendo sencillamente son los salarios que le están debiendo, los salarios que le están debiendo como consecuencia de que le deban alguna quincena o alguna parte de su salario. Eso es lo único, pero pensar que le van a llegar vacaciones, que le van a llegar intereses. Daniela y Lorena, ¿les han liquidado contratos en algunas empresas que hayan trabajado? Que hayan llegado al final y se han dicho, mira, esta es su liquidación. Yo no sé, Daniela. Yo sí, pues yo anteriormente, pues yo hice un técnico en el INCAP, yo tuve que hacer pues contrato de aprendizaje, entonces donde yo estaba en esa empresa a mí me liquidaron pues lo de las prestaciones, pero yo allá duré 8 meses. ¿Se liquidaron? Sí, señor. Pues sí me liquidaron porque a mí, pues cuando yo terminé el contrato de aprendizaje a mí me contrataron por la empresa. Entonces solo fueron 2 meses, porque ya después se aburrieron de mí y me fueron. Sí, pero a ver, lo que pasa es que hay algo y eso es cierto. O sea, él se supone no, efectivamente, porque algunas personas le dicen por decir algo, si el caso del chico es del SENA, no, es que a mí me están pagando el salario mínimo completo. O en el caso de practicantes que son de universidad, no, es que a mí me están pagando más del mínimo. La ley dice, por decir algo, que si es del SENA, se le puede pagar únicamente perdón un segundo, se le puede pagar únicamente el 75% y que si es universitario se le puede pagar el mínimo completo. Sin embargo, ahí se da el caso de chicos que son del SENA y les pagan el mínimo completo, o de estudiantes que son de universidades que están con contratos de aprendizaje que les pagan más del mínimo. Digamos, en ese caso lo que pasa es que eso es de pura y mera liberalidad de la empresa, pero no es una obligación. El caso tuyo que dice que te pagaron liquidación, pues la empresa no está obligada para el caso de los practicantes. Si te la pagan, pues obviamente uno va a decir, oiga, no me paga, que usted no está obligado. Pero la empresa lo hace por pura y mera liberalidad, o sea, porque quieren. Lo mismo Así, sucede. pero como te comentaba, pues, o sea, yo terminé el contrato de aprendizaje y a mí me contrató la empresa ya como tal por parte de ellos. Entonces ese fue el tiempo que a mí me liquidaron, 2 meses, porque pues lo de las prácticas, o lógicamente, pues no me dieron Pero nada. es que a mí sí Claro, se me hacía raro, porque es que esos 2 meses, digamos que no harían parte del contrato de aprendizaje. exactamente. Esos 2 meses sí ya hacen parte de un contrato laboral común y corriente. Sí, señor. Entonces, en esos casos, porque por decir algo, yo conocí el caso, ustedes tienen una modalidad que se llama pasantías, que esa modalidad también la pueden utilizar como práctica profesional, porque lo de ustedes, más allá de contrato de aprendizaje, es una práctica laboral. Él fue a trabajar a una universidad, que para el caso de las pasantías, las empresas no están obligadas a pagar ni un peso. O sea, ahí es peor todavía el asunto. No están obligadas a pagar nada porque son pasantías. Sin embargo, la jefe de personal, por Obian se llamaba la señora, no me acuerdo tanto, muy amable ella. Ella dijo, no, este chico tiene iguales necesidades que todo el mundo, entonces no, nada, así no estemos obligados a pagarle, que paguémosle el mínimo como a todos. Paguémosle el mínimo como a todos, porque él de todas maneras come, él de todas maneras paga transporte, entonces aquí lo vamos a poner a venir, que porque está aprendiendo y que porque está en pasantía, entonces, sí, en pasantía, entonces no le vamos a pagar nada. Pero eso es pura y mera ley, se llama así, de acuerdo a la ley, es liberalidad. Bien, niñas, no sé si tienen alguna pregunta. No, señor, yo por mi parte no. No, señor. ¿No? Bueno, yo sí tengo preguntas. Entonces, niñas, por favor, entren al foro. Recuerden que yo les dije que les iba a hacer
casi que por clase una preguntita. Entren al foro y en el foro tienen una pregunta sencilla para que por favor la contesten y cuando terminen, por favor contestan la encuesta de satisfacción. La siguiente clase nos vamos a dedicar a empezar a ver ya lo que implica el pago de prestaciones sociales y de seguridad social. Y digamos que ahí ya se nos vuelve en algo práctico. ¿En qué sentido? Vamos a tener que empezar a hacer liquidaciones. Entonces, no, es que este es el porcentaje que corresponde por EPS, este es el porcentaje que corresponde de pensión. O sea, la siguiente clase ya vamos a entrar, digamos, en algo práctico en función de prestaciones y seguridad social. Entonces, por favor, entren y contestan la pregunta que les coloqué en el foro. La contestan ahí mismo en el foro y le dicen enviar, entonces ahí la tengo yo. Es muy sencilla, no se pregunten. Además, yo les hice énfasis hoy en eso. Profe, una pregunta, ¿es la de semana 2? ¿El foro semana 2? Sí, señora. Esta es la semana 2. Ah, pero está en el Gracias. 1. Pues, sí, tienes razón. Pues ahí se me olvidó. Me quedé yo en la semana 1. Permítanme un segundo. Entonces es el foro semana 1, ¿sí? Sí, sí, sí. Pero Listo. estamos en la semana 2. En la semana 2 por fuerza mayor que la tienen que tener. Denme 2 Listo. minuticos y ya se la traslado. Me quedé Vale. pegado en la semana pasada. Semana 2, ¿verdad que ya estamos ya se nos acabó este mes, ya se nos acabó el año otra vez, niñas? Pues, el problema es que llegue Semana Santa. Ay, no diga eso, profe. Sí, Ya acabaron con el año así nomás. No, todavía faltan 10 Sí, meses. no, eso llega Semana Santa y la gente dice, no, ya se acabó el año. sí, qué feo. No. Foro, clase 2, pero este no me permite seleccionar por... El que lo coloca para todo el mundo. Bueno, no importa. Pero creo que esto está seco. Listo, niños. Pueden mirar, por favor, a ver si ya les permite el acceso y esta aparece allí en la semana 2, en el foro. La pregunta, el quiz. Se volví, quedó, oiga, pero esto es que tiene un problema, volví, quedó en la 1. No lo van a encontrar. ¿Por qué? ¿Por qué volví, quedó en la 1? Estoy así de... ¿Sí lo encontraron o no? No, señor, pues yo entré, pero no me aparece No, nada. sí está. Mire, es que ya se lo he colocado 2 veces y está en la semana 2. ¿No lo pueden ver? Foro de clases S2. Yo sí puedo, profe. A mí me aparece 2 veces lo que te digo, a mí me aparece Por 2 eso, veces. porque ustedes ahora me dijeron que no estaba, yo sí les creí, no, ya estaba. Mira tú, Daniela, a ver si... Ya les borro uno. Tomen, permítanme un segundo, no, porque entonces de pronto desconfiguramos. No, sí, Vale. sí estaba, yo pensé que era que de pronto lo había colocado en la semana 1, no, sí estaba en la 2. Y ahora quedó, fue duplicado, niñas. Regálenme un segundo, eliminamos uno de los dos, porque si no, eventualmente ustedes terminan ahí contestando 2 veces. Me falta por el morado y ya. El morado no está tan duro. Listo, niña, ya siento a ver si lo ven que sí estaba allí. Ya, ahora sí, sí, señor. Listo, entonces por favor contesta. No olviden contestar, por favor, la encuesta de seguimiento, la de calidad, que es la que tienen al final. Bien. No sé si tienen alguna pregunta ya para terminar, niñas. No, señor. ¿No? Pues yo personalmente no. Perfecto. Entonces, nos vemos en 8 días, niñas. Que tengan un feliz fin de semana, a pesar de que comenzamos apenas la semana, sino como nos volvemos a ver en 8 días. Que tengan una feliz semana y un feliz fin de semana. Gracias, profe, lo mismo. A ustedes,
Gracias, profe. Profe, veré, no se me vaya. Señora. Entré ahí donde dice quiz semana 2, pero pues no me aparece ninguna pregunta. ¿No te parece ninguna pregunta? Esto está molestando. Yo. ¿Te puedo compartir mi pantalla y miramos? Pero un segundo, yo verifico aquí y ya te digo. No, si aparece, mira, te comparto. Bueno, ya si quieres me comparte la tuya, pero yo te muestro la mía. Si aparecen. Daniela, sí, Lorena, sí. ¿Viste la pregunta? Sí, sí, señor. A mí me Ya. aparece así, exactamente como te aparece, pero pues obviamente me aparece enlace predeterminado y responder. Sí, claro, mira. ¿Cuáles son los elementos constitutivos del contrato de trabajo? Muéstrame cómo te aparece a ti, Daniela. Porque a Lorena sí le aparece bien. Ahí mismo me contestan y le dicen enviar y a mí me llega la respuesta en ese mismo espacio. No me deja compartir, dice que el anfitrión inhabilitó. Permíteme un segundo. A ver. No, mentiras, ya. Ya ¿Sí lo lo encontré. encontraste? Sí, sí, Ah, ya bueno, lo no te encontré. preocupes. Ya ahora sí, ya estoy tranquila. Papi, no, que es que el negro no hay más. Listo, entonces sí pueden contestar, ¿verdad, niñas? Sí, sí, señor. Bueno, Ya. perfecto. Entonces Señor. nos vemos en 8 días. Feliz semana y feliz fin de semana. Listo, profe, muchas gracias. Gracias, Que le vaya profe. muy bien, feliz A día. ustedes.